Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Habíamos quedado el lunes pasado aquí en la página 26. Estábamos viendo fundamentalmente el tema de la Santa Cena. Hoy vamos a empezar a ver cómo uno de los mandatos de cumplimiento obligatorio del Señor, los eucarísticos, que se llaman, la Santa Cena. Entonces estábamos en el punto 5, que iba a decir las personas que sí pueden participar de la Santa Cena. Miren, no quiero ser polémico en este punto, vamos a leer lo que dice el autor, en todo caso lo podemos platicar un poquito, porque hay muchas tendencias a este aspecto, aunque la Biblia da una guía bastante clara, y es la que vamos a seguir ahora, ¿no es cierto? Aquí el título dice que la Santa Cena es solamente para los creyentes, ¿sí? Los que han creído, lo cual es bíblico. ¿Por qué es bíblico? ¿No es cierto? Porque nos manda a examinarnos a nosotros mismos a la luz de las Escrituras y a tener en nuestra mente claro el concepto de cuerpo y de pacto, del nuevo pacto, que solamente lo pueden entender las personas que han aceptado a Cristo, obviamente. Nos está citando Hechos 2, 42, 46. Vamos a ir rápidamente a Hechos 2, 42, 46. Hechos 2, 42 al 46 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, dice, los creyentes se reunieron por costumbre para celebrar la Santa Cena. No, no solo se reunían para celebrar la Santa Cena, sino que hacían ágapes, o sea, se reunían a comer en las casas, hacían cenas completas. Y en medio de la Santa Cena, seguramente brindaban y comían el pan en memoria de Cristo, como lo manda la palabra de Dios. Pero fíjense las condiciones que rodeaban el ambiente de la Santa Cena, cosa que para nosotros hoy en las iglesias es un poco extraño. Miren, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, se reunían a hablar de doctrina, se alimentaban de doctrina unos con otros, ¿no es cierto? Después decía, y tenían en común, o sea, había comunión unos con otros, ¿no es cierto? En ese ambiente doctrinal y de comunión era que festejaban la Santa Cena. Por eso dice la palabra que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí. ¿Eh? Este es uno de los puntos que se habla poco en las iglesias al momento de administrar Santa Cena. Ténganlo claro, por favor. ¿Sí? Es necesario la comunión, entender de la comunión y entender del nuevo pacto de Cristo y tenerla, obviamente, para entonces poder participar dignamente de la cena del Señor. Fíjense, que le sobrevenía temor a las personas, dice, por las muchas señales en maravilla. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, la unión y la comunión es la base de la Santa Cena. Sin unión y comunión, la Santa Cena puede estar siendo tomada indignamente, ¿sí? En ese tiempo hasta vendían sus cosas y las repartían. Perseveraban cada día en el templo y partían el pan, o sea, festejaban la Santa Cena en el templo, en las casas, con alegría y sencillez de corazón. Bueno, entonces, ¿quiénes eran los que comían la Santa Cena? Eran los que habían creído. Primera condición para que alguien pueda tomar la Santa Cena es
que haya creído, que conozca al Señor y que entienda estos conceptos fundamentales de unión y comunión. Hoy, lamentablemente, hoy en día no sabemos quién toma la Santa Cena y no podemos juzgar, pero la palabra dice que cada uno se juzgue a sí mismo, se examine a sí mismo. Y juzgándose uno mismo, entonces evita ser juzgado. Después dice, pero no sin restricciones, sigue diciendo el texto. Es para los creyentes que viven en paz con Dios y con sus hermanos, conscientes de haber recibido el perdón de sus pecados. Unión y comunión. Primera de Corintios 11, 28 y 29. Vamos a ir a Primera de Corintios 11, 28 y 29. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe pan. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es su iglesia con Cristo mismo como cabeza. Dice el texto, pone énfasis sobre la necesidad de los creyentes de examinarse a sí mismos. Implica también el saber y comprender de lo que la Santa Cena, de lo que es la Santa Cena y lo que no es. ¿Sí? Entonces, examinarse a sí mismo. Para examinarme a mí mismo tengo que tener conocimiento de la palabra, tengo que tener madurez en la palabra. Bueno, esos son los que deberían participar. Ahora vienen los que no deberían participar. Punto A dice niños pequeños. Es decir, niños que todavía no son capaces de examinarse a sí mismos y cumplir las demás condiciones de la Santa Cena. Aparte de esto, la Escritura no da razones de por qué un niño de edad avanzada y creyente en Jesucristo no podría participar en la Santa Cena. Aquí es donde estamos tocando un tema delicado en las iglesias de cuándo deben o no los jóvenes, los niños, tomar la Santa Cena. No hay una condición. Hay iglesias que ponen la obligación de que tienen que estar bautizados, por ejemplo. No hay en la Biblia una relación entre la Santa Cena y el bautismo. Un niño de edad avanzada que ya conoce al Señor por medio de sus padres, dice aquí que no podría participar en la Santa Cena, pero no se habla del momento del corte. ¿En qué momento? Ya puede tener conciencia, capacidad de juzgarse a sí mismo, de analizarse a sí mismo en base a las Escrituras, para poder entonces ser digno de tomar la Santa Cena. No estoy diciendo con esto que esté mal que se ponga como misión o que esté bautizado o algunas otras en las iglesias. Bueno, las iglesias buscan tratar de proteger al miembro o al creyente, en este caso, de una posible consecuencia de tomar indignamente la Santa Cena. Acuérdense que la consecuencia de la Santa Cena es que pueden enfermarse o hasta morir. No es algo menor, no es como para tomarlo a la ligera. ¿Amén? Cada pastor conoce a sus ovejas y entonces pondrá ahí las condiciones que más o menos le parezcan para mantener protegidas las ovejas. El punto B habla de los creyentes bajo disciplina. La disciplina consiste en privar estos creyentes de la mesa del Señor, es decir, de la comunión visible con los demás. ¿Cómo es la disciplina? Hay una gran confusión y también en las iglesias respecto a la disciplina. Bíblicamente la disciplina habla de que si un hermano ofende a otro, este hermano lo reprenda en privado. Si se arrepiente el hermano, entonces lo ha ganado al hermano. Si no se arrepiente, entonces que tome 2 o 3 testigos más y se lo presenten entre 2 o 3 testigos. Y si el hermano no se arrepiente, entonces se le diga a la congregación y se lo tome como gentil y pública. Entonces, bajo esa condición de tener una persona en la iglesia que está como gentil y publicano, bueno, sí, no podría participar de la Santa Cena, porque no está en comunión con la iglesia por no haberse arrepentido de alguna falta que cometió contra un hermano.
La Biblia en ningún punto habla de que se puede expulsar a alguien de la iglesia, que se lo puede excomulgar o cualquier cosa de esas. Son medidas humanas no bíblicas. ¿Ven? La Biblia habla hasta ahí. Si el hermano se le presenta a la congregación y ni aún así el hermano se arrepiente, entonces que se ha tomado como gentil y publicano, o sea, está fuera del cuerpo. ¿Ven? Decía Pablo que se lo entregaba a Satanás, o sea, lo sacaba del cuerpo. Bueno, punto C. Creyentes con asuntos pendientes con otros. Creyente que no está bajo disciplina, pero que sin embargo tiene cosas pendientes con otros hermanos que deben ser arreglados antes. Mateo 5 habla de eso. O sea, si alguno de nosotros tiene una condición pendiente con un hermano, ya sea porque él me hizo o yo le hice lo que fuera, que hay algo ahí en medio, hay que ir a resolverlo antes de tomar la Santa Cena. ¿Mm? Si ahí el hermano te cae gordo, pues bueno, ya decírselo antes de tomar la Santa Cena. Pídele perdón porque a lo mejor ni razón hay para que te caiga gordo, pero bueno. O si algún hermano, si tú le prestaste a un hermano y no te quiso devolver o se hizo pato respecto de esa deuda, todas esas cosas en el cuerpo, no puede haber comunión y unión si existen ese tipo de cosas. Y la Santa Cena es la que marca el punto clave de demostrar la unión y comunión. Bueno, y el punto D habla de los incrédulos. Ya, ni hablar. Los incrédulos obviamente no debería ministrarles la Santa Cena, pero el problema de las iglesias es que a veces hay crédulos incrédulos en la manada. Pues bueno, ahí es cuando ellos tendrán que tomar la decisión de no tomar la Santa Cena indignamente. Bueno, eso con respecto a la Santa Cena. ¿Mm? Uno de los mandatos eucarísticos que tenemos, o sea, de cumplimiento obligatorio. El otro es el bautismo. Son los únicos dos bíblicos, Santa Cena y bautismo. ¿Alguna duda respecto a la Santa Cena? ¿Algún caso que quieran exponer o ampliar? No. Gracias por la elocuencia. Nadie. Seguimos entonces. Todo bien. Háganlo valer. Miren que esto puede llegar a ser adelante, Nelly. Yo sé que esto es problemático. Amén. Nelly. Hola. Hola, Nelly. El internet no me diga. Se quedó ahí como medio. Sí, el caso que cuenta Nelly es muy común en las iglesias. A ver, no sé si Nelly me escucha, porque a mí también me ha pasado. Yo he tenido hasta situaciones, yo tenía empresas, entonces tuve situaciones legales y hasta un hermano viene abogado, me dice yo te voy a ayudar desinteresadamente y cuando uno llega al final de todo,
y uno en la paz de Dios quiere encontrar un arreglo, él no quiere arreglo porque él quiere cobrarle al otro, ¿no es cierto? Quiere cobrar algo, quiere sacar beneficio. Este, ese es interminable la lista de cosas. Así como que me he sentido dolido a veces en iglesias. Mira, antes de ser pastor y miembro, ¿no? O sea, dentro de las iglesias, a lo mejor anciano y demás, pero miembro. Y he tenido situaciones de todo tipo y me han dolido mucho con algunos hermanos de situaciones y algunas que no son con algo tan claro como dinero de por medio. A mí, por ejemplo, una vez en la iglesia, no sé por qué siempre, uno ya viene predestinado por Dios para pastor, viene un matrimonio muy pobre, con muchos problemas, que se siente muy mal y me viene a recurrir a mí, ¿no es cierto?, por ayuda de la iglesia, para que la iglesia ore, le apoye, le dé ese sostén que necesita una persona. Y uno va a hablarle al pastor o a los líderes de la iglesia, ay, esa mujer, no, es una, y no la quieren ayudar y se niegan, y uno se queda dolido en su corazón. ¿No? Ese ya es motivo como para no poder tomar la Santa Cena. Porque uno está dolido en el corazón, uno tiene que sanar esa herida que le produjeron los hermanos, recuperarse de esa herida para estar en condiciones de ser digno de tomar la Santa Cena. Yo por ese tipo de cosas hasta me han corrido o me he ido de iglesia. ¿No? Me acuerdo hace muchos años en Argentina, yo estaba en una iglesia en la cual ministraba en los cultos, no como ministro, sino que estaba el pastor ahí. Y vino una mujer muy necesitada, que no tenía dónde dormir, dónde pasar la noche, a pedir auxilio a la iglesia. Y es función de la iglesia asistir al pobre, al necesitado, al viudo, al huérfano. Y esa noche, me acuerdo la primera noche que vino, no quiso el pastor atenderlo. Entonces, yo fui con mi esposa, la llevamos hasta un hotel, le pagamos esa noche de hotel, quedamos que al día siguiente volviera a la iglesia, que volvíamos a tener culto, a ver si ya podíamos hablar con el pastor, para que la guiara, la dirigiera, ¿no? O sea, ya sea con alguien que la pudiera ayudar, que la pudiera darle, darle asilo o algo, ¿no? Bueno, esa noche otra vez el pastor no la recibe, se vuelve a repetir la historia, con mi mujer la acompañamos en un hotelito de esos, para pasar la noche, pagamos el hotel para que se pueda quedar ahí, higienizarse y volver al día siguiente. Al día siguiente en el culto, yo estoy en púlpito, ¿sí? Ministrando en alabanza en púlpito, y veo que esta mujer llega. Y ya se ve que los sugieres ya tenían la orden, la corren pero directamente a patadas de la iglesia, la pobre mujer. Yo ya le había comentado al pastor un par de veces, le digo, necesito cuando venga esta mujer que me dé 5 minutos, que hable con ella, a ver si le puedo ayudar. Y una escena muy fea que yo no podía librarme del púlpito, cuando pude bajarme, en el momento fui corriendo a buscarla y ya no la encontré, no la pude volver a localizar y esta mujer no volvió nunca más. Y quedé muy dolido con el pastor, con los hermanos y demás. Eso me inhabilita para tomar la Santa Cena. A ver si vuelve. Ay, estaba contando ejemplos justamente, Nelly. Voy a, voy a rebobinar de mi larga historia y los problemas que viví, que son problemas que a lo mejor no tienen dinero de por medio, pero son suficientes para que no pudieras tomar una Santa Cena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás dolida con algún hermano, por ejemplo, por alguna actitud que tuvo y no la tuvo directamente contra ti, la tuvo contra un tercero. Pero te dolió esa situación y quedaste dolida con el hermano. Eso es algo que hay que resolverlo. ¿No es cierto? Ahí es donde puede entrar la disciplina que hablábamos de la iglesia, ¿no es cierto? Ir y decírselo, estoy muy dolido contigo, aunque sea el pastor, ¿no?
porque hiciste esto, esto y esto. No, sí, porque yo lo tenía que hacer. Bueno, dos o tres testigos, a ver qué dicen. Y cuidado, porque puede ser que los dos o tres testigos se te den vuelta y se pongan del lado del otro, ¿no? Porque a lo mejor el otro es el pastor. Y aunque sea injusto lo que hacen, se pongan. Y eso te lastime, te duela. Entonces hay que trabajar con eso con el Señor para sacarlo fuera. No es una razón para irse a la congregación, pero sí es una razón de que si uno tiene esa raíz de amargura en el corazón, la tiene. Entonces, entonces puedes tomar tu cena, entonces puedes tomar tu cena dignamente, o sea, ya te olvidaste del asunto, ya no le vas a reclamar por esa deuda. Ya el Señor se lo llevó, Él tendrá que dar cuentas, ¿no es cierto? Pero que al tener que dar cuentas, Él no te arrastre a ti a tener que dar cuentas. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que normalmente pasa si uno no trabaja eso, no lo quita, no se olvida. A veces tiene que dejar atrás cosas valiosas. A veces tiene que dejar cosas valiosas atrás para poder superar eso, pero esas son las condiciones que te pudieran evitar tomar la sanción. Ahora, el otro hermano es posiblemente inconsciente de lo que hace, no le importa el daño que causó y toma la Santa Cena, bueno, la está tomando indignamente. Él es el que se arriesga. De que las cosas que la Biblia dicen que pueda pasar, ni le pasen a él. Nosotros tenemos cada uno de nosotros que preocuparnos por nosotros mismos, ya tenemos bastante trabajo y dificultad con eso, de mantenernos santos, de mantenernos limpios delante del Señor. Y a veces hay hasta hermanos que se oponen a que podamos mantenernos en esa condición, hay que luchar. Pero sí hay que trabajar como dice la palabra. Si un hermano te ofende, bueno, a mí mismo me ha llegado a pasar que un hermano me ofenda en la iglesia, que hable con él no se quiere arrepentir, que tome dos o tres testigos y ni así se quiere arrepentir, y que uno quiere ir al pastor a decirle, oiga, digámoslo a la congregación, como dice la palabra, y no quiere el pastor. No, dejémoslo ahí, no, no, no hagan olas, no, no, ¿cierto? Pero uno hizo el camino que el Señor le manda hacer. De esa manera, este, digamos, yo quedo, mis manos están limpias de la sangre y la sangre queda en las manos del que me hizo el daño como el que no quiso, teniendo la autoridad para hacerlo, no quiso seguir el camino de corrección o de disciplina que el Señor marca en el camino. Es un trabajo, Nelly, es muy difícil. Cuando alguien te lastima, es muy difícil, pero es necesario. Te hace madurar mucho actualmente. Yo he traído gente, hermanos de la iglesia a la casa, porque no tenían dónde ir, los he traído, y me han robado cosas valiosas para mí. Tal vez no valiosas del punto de vista económico, pero valiosas para mí. Y he tenido que tratar con eso también, sin dejar de ser hospedador como nos manda la palabra que seamos. Y Julie sabe bien de qué estoy hablando. Amén. Sí. Bueno, así que a luchar con eso, a examinarse a uno mismo. Por ejemplo, en el caso ese que me mencionabas, tú le prestaste una suma de dinero bastante importante, no te la ha querido devolver, pero tus manos están limpias, Nelly. O sea, ¿qué te va a reclamar que no le reclamaste que te devuelva el dinero? O sea, analízate a ti misma. Hiciste lo que tu corazón te mandó a hacer y por eso sufriste una pérdida, pero hiciste lo que tu corazón te mandó a hacer. En eso hay pureza de corazón.
El problema es si realmente está tan limpio como para volver a hacerlo, volver a tener la misma inocencia la próxima vez. Porque si uno no pudiera tener la misma inocencia la próxima vez, significa que todavía no se terminó de limpiar el asunto. Es el viejo dicho del mundo de yo perdono pero no olvido. El perdón reclama olvido, ¿no? Ya la calle, pobre Nelly. Perdón, Nelly. Pero es ¿Qué así, tal que ya ni tiene, Ale? sí, pero el perdón reclama olvido. Sí. El perdón completo trae olvido y trae la posibilidad de volver a cometer. No lo llamemos error, sino la misma acción. Hay que orar mucho por eso, Nelly, es muy difícil. Mucho ayuno, mucha oración y que uno no puede sacarlo, tiene que ser el Espíritu Santo el que termine de... Pero sí, una cosa de esas pudiera inhabilitarte a tomar la Santa Cena, mientras eso está ahí arraigado en el corazón. Bueno, seguimos con el texto, si no hay más preguntas, ya nos queda poquito tiempo, vamos a entrar en el otro tema complicado que es el bautismo. ¿Sí? Hay discusiones en la iglesia de que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solo en el nombre de Jesús, porque en un lado dice Padre, Espíritu, y en el otro dice solo Jesús. Entonces, si nos dedicáramos tanto al fondo de las cosas como a la forma, seríamos muchos mejores cristianos. Empieza hablando acá el punto 1 de la doctrina del bautismo en la historia, ¿sí? Antes de la Reforma. Los padres de la iglesia lo tomaban como un rito de iniciación en la iglesia. Algunos incluso parece que llegaron a creer en la regeneración por el bautismo. Personas mayores, sin embargo, tenían antes que mostrar señales de fe auténtica. ¿Sí? Este, te digo, ahora vamos desde los tiempos de Orígenes y Tertuliano, era costumbre bautizar a los bebés, aunque Tertuliano, por ejemplo, no estaba a favor. Algunos dudaron de la validez del bautismo administrado por herejes. Luego se introdujo el principio de no rebautizar a los que fueron bautizados en el nombre del Dios Trino. Desde el segundo siglo ya estaba generalizado que el bautismo funciona de forma mágica y automática, ex opere operato. Allí están las raíces de la postura católica de la regeneración por el bautismo. En el bautismo la gracia entra en la vida de un creyente y le hace miembro de la iglesia, libre de pecado original, perdona todos los pecados hasta el momento del bautismo, libre de juicio eterno y nuevo espiritualmente. Bueno, esto es lo que se manejó antes de la Reforma, un compendio muy chiquitito. Después de la Reforma, obviamente hubieron cambios, dice, los luteranos no rechazaron todas las ideas del catolicismo respecto al bautismo. Para Lutero, las aguas del bautismo eran aguas especiales, un baño del nuevo nacimiento. Para personas mayores, Lutero exigió una confesión de fe personal. En el caso de los niños, Lutero enseñó que Dios obraba en ellos esa fe mediante su gracia adelantada, gratia prevenis. Los anabaptistas negaron esto rotundamente. Para ellos el bautismo aplicado a un niño no tenía ningún valor. Exigieron que todas las personas tenían que bautizarse si querían hacerse miembro de sus iglesias. Los teólogos reformados rechazaron la idea de que el bautismo producía fe en un niño e indicaron que es una señal del pacto. Los niños son herederos de las promesas que se aplican a sus padres creyentes y por lo tanto de la promesa de la regeneración. Bueno, miren, aquí me gustaría tomar un minuto para hablarles de mi experiencia personal. Espero que les sea iluminadora en el tema del bautismo porque para mí sí fue importante y me marcó mucho en mi manera de pensar de Dios. Cuando yo llego a la iglesia,
hace muchos años, en la primera iglesia que estoy, a poco tiempo de estar en la iglesia, llaman a bautismo, quienes quieren bautizar. Estaban organizando justamente un bautismo. Cuando llaman al bautismo yo sentí algo especial, sentí algo raro, como que me tocaban aquí, me empujaban, así como que hubo un movimiento físico inclusive que yo sentí patente y que dije, bueno, yo me tengo que bautizar. Bueno, los hermanos que se van a bautizar van a venir al curso de bautismo que vamos a hacer durante 2 sábados, 3 sábados, ¿no? 2 sábados creo que fue. Fui a mi curso de bautismo y de lo único que se habló en ese curso de bautismo, imagínense, yo conocía poco de la palabra, hacía poco, pero había estado el camino, conocía poco y nada. Y lo único que me explicaron en esos cursos es que ahora, luego de bautizado, ya iba a ser miembro de la iglesia y que tenía que ir. Ese fue todo el rollo del curso. Llega el día del bautismo, voy con mi ropita de bautismo, me meten en el agua y cuando me levanto del agua veo que todos aplauden. Dice, es una nueva criatura, bravo, bravo, una nueva criatura. Yo los miro como diciendo, ¿qué les pasa a estos cuates? ¿Qué bicho les picó? ¿De qué hablan? Realmente me bauticé sin poder entender lo que estaba pasando y lo que realmente significaba el bautismo. Yo no tenía la más mínima idea que el bautismo significaba el sepultarse y renacer juntamente con Cristo a una nueva vida. No me habían explicado nada. Después con los años maduré en las cosas del Señor, aprendí más y supe que ese bautismo que había tomado aquella vez no había sido, no lo había disfrutado, no lo había comprendido, no había significado en mi vida lo que debía significar. Y muchas veces le pedí al Señor que me permitiera volverme a bautizar. Y el Señor nunca me lo volvió a permitir. Lo que el Señor me dijo siempre es que el bautismo es una vez y para siempre. Ahora, desde el tiempo que ya ministro, para mí es muy, muy, muy importante explicarles muy bien a las personas el significado, la importancia del bautismo. Yo les doy un curso, pero un curso teológico donde les hablo del plan de salvación, donde les hablo lo que significa el bautismo, lo importante que es, y que realmente piensen muy bien si quieren dar ese paso de fe, porque si no lo entienden muy bien, no lo van a poder volver a repetir. Que sean conscientes de lo que va a pasar y lo disfruten como deben disfrutar, que lo entiendan como deben entender. Pues bueno, hoy en día en las iglesias todavía siguen con esas costumbres de bautismos al vapor, con creyentes poco entendidos, poco crecidos, y a mí me apena mucho porque es un paso tan importante en la vida, el bautismo, como el casamiento, como, no sé, empezar un trabajo, o sea, cambiar, empezar una nueva vida en algún momento de tu vida. Lo importante que significa eso en la vida de una persona es igual lo que debería significar el bautismo. Y la gente muchas veces no lo sabe. Entonces, ¿qué hay encerrado en el bautismo? Hay una demostración de fe hacia el Señor de que quiero morir con Él, renacer, ser una nueva criatura y vivir una vida con Él. Ya no vivir como vivía, sino vivir como Él quiere. Y es una decisión muy importante en la vida de una persona. Amén. Entonces, hermanos, yo lo que les diría ahora que estamos teniendo el bautismo es que no solo aprenda cada uno muy bien lo que significa el bautismo, sino que lo enseñe muy bien y que le haga mucho llamado de conciencia a la persona que va a bautizarse. Si realmente sabe y entiende lo que va a hacer. Y si entiende bien lo que va a hacer y quiere seguir adelante, que lo viva como debe vivir. ¿Sí? Como un cambio de vida, como una decisión de ya no soy lo que fui, ahora soy lo que
Cristo quiere que sea. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a hablar aquí en el texto del punto 2, el significado. Dice, el bautismo es una señal, un símbolo exterior de una realidad interior, es decir, del cambio que tuvo lugar al depositar la fe en Jesucristo. ¿Sí? O sea, yo estoy representando que muero y resucito con Cristo en las aguas del bautismo. O sea, estoy diciéndole al mundo y principalmente al Señor que estoy tomando la decisión, ¿cierto?, de lo que pasó interiormente en mi vida, ahora manifestarlo exteriormente. Dice punto A, el bautismo es una señal de la voluntad de una persona de seguir a Cristo en obediencia. Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser bautizado y ser discípulo de Jesucristo están muy unidos. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, matiza la necesidad del arrepentimiento antes de ser bautizado. Cambio del Señor, cambio del Señor de la vida, sacramentum, originalmente el voto con el cual un soldado romano prometió lealtad hasta la muerte. Amén. Se dan cuenta de lo importante, ¿no? De realmente tomar la decisión con conciencia. Denme un momentito. Bueno, el punto B habla del bautismo, que es una señal de purificación. Hechos 22:16 habla de, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? Entonces, nuestros pecados han sido lavados, la acción como símbolo de un hecho espiritual. Hebreos 10:22, Hebreos 10:22, Hebreos 10:22 dice, la purificación que ocurrió en la vida de un creyente es simbolizada en el bautismo. ¿Eh? Bueno, después habla del punto C. El bautismo es una señal de la muerte con Cristo. Romanos 6:3-6 dice, Romanos 6:3-6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice aquí el texto, el bautismo con el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, lo leímos hace un ratito, 1 Corintios 12:13, repito, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber del mismo Espíritu. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo une al creyente a Cristo, le separa de la vida vieja y le une con la vida nueva. El bautismo en agua nos trae esta verdad a la memoria. Bajar a las aguas igual bajar a la tumba con Cristo, levantarse de las aguas igual resurrección para vida eterna.
Colosenses 2:12, Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de las muertes. ¿Bien? O sea, es una señal el bautismo de aceptar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo para uno mismo. Punto 3. Lo que el bautismo no significa. El bautismo no es el momento cuando una persona es salva. No. Mateo 28:18. Mateo 28:18 dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Mm? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice bautismo, y el llegar a ser discípulo está bien distinguido, baptizontes. No es el medio que hace de las naciones discípulos, porque hace falta bautizarlos. O sea, no es lo mismo ser discípulo que bautizarse. Bautizarse es una señal externa de lo que pasó internamente, ¿sí? Y luego, ser discípulo significa seguir a Cristo, permitir ser discipulado por el Señor o por otros hermanos que el Señor ponga para ese fin. Hechos 8 y 10. Hechos 8 y 10. Bueno, hay que leerlos completos, se los encargo, todo del capítulo 8 y 10. En los relatos de Cesarea y Samaria están separados la salvación y el bautismo. O sea, la salvación no viene por el bautismo, la salvación viene por un aceptar a Cristo en nuestro corazón y permitir al Espíritu Santo morar en él. El bautismo es la señal externa de ese cambio interno. Primera de Corintios 1:14, esa vamos a buscarla, Primera de Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo da las gracias por haber bautizado a pocos en Corinto. En 4:15 habla de que él les engendró, lo cual sería una contradicción con 1:14. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Fíjense que dice, ¿no? No quitando las inmundicias de la carne, ¿sí? Sino que aspiro a tener buena conciencia hacia Dios, mostrando la resurrección de Jesucristo en mi misma vida. Bautismo en agua es el símbolo de una vida cambiada. Esto no hay que entenderlo textualmente. Dice el 21 claramente, en 21b, lógicamente dice lo que es el bautismo. Es aspiración, deseo. Después de una pregunta y una condición, la respuesta adecuada es una confesión. Entonces dice, punto 4, el bautismo es un mandamiento. Esto ya lo dijimos muchas veces, es un acto de mandamiento eucarístico, obligatorio. Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parte esencial de la misión, bautizar a los que han puesto su fe en Jesucristo. Hechos 2:28. 2:28 dice, me hice conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Hoy día, señal de arrepentimiento, ir hacia adelante, rellenar una tarjeta, levantar la mano,
pero ninguna de estas prácticas es bíblica. La forma bíblica de una confesión de fe es el bautismo. Tampoco hay que esperar tanto tiempo. ¿Sí? No sé si vieron que en las iglesias hay hermanos que siempre dicen, no, todavía no estoy preparado para bautizarme, etcétera, etcétera, pues nunca van a estar. ¿Ven? Bueno, hermanos, llegamos a las 9:30. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Después vamos a seguir con el bautismo el próximo miércoles, el próximo lunes, perdón. ¿Mm? El lunes estamos en la página 29. Ya vamos a entrar más en el tema del procedimiento, cómo debe ser la preparación y todo respecto del bautismo. Perfecto. Bueno, mis hermanos, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar. No, pastor, está bien. ¿Todo está bien? ¿Esto? Gloria a Dios. Y entonces voy a terminar la grabación. Se va a